Vamos a entrar de Dios en esta noche. Hoy es un día donde muchos aprovechan para descansar, muchos negocios cerrados hoy, protestas y de todo un poquito, pero hoy es día del Señor y por eso estamos aquí, porque le necesitamos. El descanso verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a entrar a su palabra, que Dios nos hable una vez más. Y si usted se va a conectar o está conectado, reciba saludos desde aquí, desde la colonia El Ferrocarril. Dice en esta noche la Biblia que Dios nos compara a los seres humanos con los árboles. Y hay algunas escrituras que mencionan esto. Pero antes de leer esos, por lo menos dos pasajes, hay más pasajes, pero antes de entrar a esos versículos, que no es el texto central, hace unos días vine a podar esos árboles que están aquí afuera de este local. Las ramas ya estaban encima del techo, de la lámina, ya estaban muy largas y algunas ya estaban muy bajitas y sí daban sombra, pero botan muchas hojas. Esos árboles son de almendro y hay muchos árboles de esos aquí en El Salvador. Se dedicaron a sembrar ese tipo de árboles, no sé por qué, pero sí refrescan, sí dan sombra, pero ya estaban demasiado largas las ramas. Así que me tocó cortar esas ramas, llevó buen trabajo, buen tiempo, y no se veía estéticamente bien también ahí afuera del local. Seguramente en unos meses hay que volver a cortar esas ramas porque van a volver a brotar, van a volver a crecer. Hay que volver a cortar esas ramas, volver a podar porque van a crecer. Creo que de parte de la alcaldía hacen ese trabajo que yo hice, lo hemos visto, que andan cortando, podando las ramas porque llegan tan alto y perjudican los cables de tensión eléctrica. Entonces ellos se dedican a hacer ese trabajo y ya viene cobrado eso en el recibo que pagamos de energía eléctrica. Pero dijo nuestra vecina, yo le pregunté, ¿cuándo vienen o como dentro de cuánto vienen? Dice, ellos vienen cuando quieran, dice, y se rió. Entonces lo hice yo y ya estuvo, quedó bonito, presentable, se ve limpio, se ve más este local, pero hubo la necesidad de cortar esas ramas, de quitar esas ramas que habían brotado. Y por eso es que en la Biblia leemos en varias ocasiones que Dios compara al ser humano con los árboles. Y por ejemplo, lo que dice Salmos 1:3 y Jeremías 17:8. Son dos pasajes que hablan de esto, hay más, pero solamente escogí estos dos. Y dice así Salmos 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jeremías 17:8 dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces estamos viendo que Dios compara al ser humano con árboles. Lo que trato de decir esta noche es que todavía hay cosas de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída, que siguen brotando, que no han parado de brotar, siguen brotando, aunque ya seamos cristianos, aunque ya seamos hijos de Dios. Y si no podamos y si no cortamos, se van a hacer muy grandes esas ramas en nuestra vida. Si no estamos cortando constantemente, esto nos hará mucho daño a nosotros y a otras personas. Va a perjudicar.
Vamos a leer nuestro texto central en esta noche. Está allá en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. Hebreos 12, 14 al 17. Vamos a leer estos versículos. Hebreos capítulo 12, 14 al 17. Dice de la siguiente manera: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Padre, una vez más yo te ruego que nos ayudes y te pido que unjas mis labios, pero unge los oídos de tu pueblo presente, de los que van a escuchar tu palabra. Trae revelación. Ayúdanos, Señor, necesitamos que nos ministres, que nos hables, que nos ayudes, Señor. Háblanos una vez más en esta noche, Espíritu Santo, muévete y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero predicar este sermón que yo le titulé Cortando el mal que brota. Cortando el mal que brota. Y vamos a ver en primer lugar, procuren vivir en paz y santidad. Procuren vivir en paz y santidad. Otra versión dice, esfuércense por vivir en paz con todos y obedezcan al Señor. Esfuércense, o sea que no es algo fácil. Esfuércense por vivir en paz con todos y obedezcan al Señor. Esto no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil, porque muchas veces nos sacan de nuestras casillas, muchas veces nos hacen cosas que molestan. Hay gente y hermanos que no colaboran y uno se puede molestar, se puede enojar y puede sobrepasar lo que es normal y perjudicarnos. Nos hacen cosas que molestan. Y nosotros ya no podemos actuar como actuábamos antes o como actúan los mundanos, es decir, actuar en la carne y decir, el que me la hace me la paga. Y llegar a decir, ojo por ojo y diente por diente. No podemos actuar como antes o como lo hacen los mundanos y decir, ahora van a saber quién soy yo, agárrense. ¿Para qué se metieron conmigo? Porque van a haber cosas que nos van a ofender, que nos van a lastimar, que nos van a sacar de nuestras casillas. Estamos en este mundo, es un mundo caído, hay problemas, hay frustraciones, hay ataques, hay chismes, hay muchas cosas. Y aparte de eso, nuestra naturaleza tiene la tendencia a que siempre van a estar brotando cosas malas porque todavía estamos en la carne. Nuestro texto central habla del rey Saúl. Si recordamos nosotros la historia, lo que hemos estudiado, hemos leído sobre el rey Saúl, lo que pasó es que él se amargó, él se ofendió con David, porque las mujeres cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Este canto o esta frase amargó al rey Saúl, hizo que se enojara muchísimo, se ofendió, sintió celos amargos, se enojó en gran manera. Y vamos a leerlo para recordarlo de una manera más precisa. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 13.
Por eso es que necesitamos nosotros cortar el mal que todavía brota en nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 18, del versículo 6 al 13. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no faltan más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Esa naturaleza está en cada uno de nosotros también, porque podemos juzgar nosotros: qué bárbaro el rey Saúl, cómo se le ocurre, cómo permitió eso. Esa naturaleza, esa inclinación también está en cada uno de nosotros. Porque el rey Saúl, en lugar de gozarse, en lugar de estar feliz, en lugar de estar contento por la gran victoria que Dios le dio, él se amargó y empezó a tener celos amargos contra David por lo que las mujeres cantaron. Las mujeres no lo hicieron a propósito, no lo hicieron con mala intención, simplemente había un mal ya en la vida del rey Saúl que él no estaba quitando, no estaba cortando, porque él ya había desobedecido. Él ya venía con cosas que no estaba cortando en su propia vida, y esto estaba ya demasiado grande y provocó esta tragedia en su propia vida. Yo ya le he contado muchas veces que por poco y me peleaba con uno de los hijos del que fue mi primer pastor, y eso es una escena que no me puedo quitar de la mente. Seguramente él tampoco, seguramente su mamá tampoco, porque ellos fueron, nosotros fuimos los que estuvimos ahí, ella deteniéndonos, ella diciendo: no, ¿qué van a hacer? No se nos va a olvidar. Pero había una molestia ahí, había un enojo, y la carne es la carne, y hay cosas que brotan en nosotros y si no se cortan, no se podan, llega un momento donde va a reaccionar uno de cierta manera, y regularmente mal. Años más tarde estábamos en un restaurante, creo que solo estaba Esther todavía, de comida rápida. Y un niño se quejó con su papá, venía chillando de que Esther le había hecho algo, porque se van a los juegos, los niños se van a los juegos, se van ahí a tirar del tobogán y a hacer muchas cosas. No sé qué fue lo que pasó exactamente, pero el niño se vino a quejar con su papi de que Esther le había hecho algo, y ellos estaban cerca de la mesa de nosotros también. Entonces el papá, cuando vio a su bebé que venía quejándose y llorando, y Esther venía atrás y le dijo que había sido ella, entonces el papá comenzó a insultarme a mí y a decir cosas sobre Esther. Entonces la vieja naturaleza peleonera comenzó a brotar en mí, y mi esposa estaba nerviosa, y la gente chambrosa que estaba ahí, para nosotros decimos gente chute, chismosa, que no deja escapar nada. El ambiente se puso tenso ahí dentro del restaurante, porque estaba insultándome y estaba retándome, y yo me conocía.
Así que mi vieja naturaleza peleonera comenzó a brotar y yo ya estaba pensando qué hacer, cómo agarrarlo. Pero me calmé, gracias a Dios, y ahí estaba mi esposa también. Me calmé como buen cristiano, guardé las armas, guardé el machete y quité la versión de Van Damme y de Rambo, lo apagué todo. Como buen cristiano no fue fácil y nos fuimos, o ellos se fueron, no me recuerdo cómo fue al final, pero toda la gente estaba ahí bien chambrosa, bien chismosa. Otra ocasión, tiempo más adelante, con un amigo del barrio que yo metí a la empresa donde yo estaba trabajando, al tiempo nos enojamos, discutimos, ya no quería él que se le dijera nada, yo era el encargado y él ya no quería que se le dijera nada, él ya se sentía suficiente, ya se sentía que podía hacer lo que quería, entonces discutimos, entonces nos molestamos, nos conocíamos de tiempo atrás, trabajamos juntos, él sabía que yo era cristiano, yo estaba tratando de llevarlo a la iglesia, iba y no iba, no se había convertido, y esa vez discutimos, nos molestamos. Así que afuera de la empresa salimos, después de que se terminó el horario de trabajo, ya estábamos afuera, o íbamos a hacer un trabajo y teníamos que irnos juntos, pero ya estábamos afuera. Así que afuera de la empresa me retó a los golpes y esa vez sí me enojé más que las otras veces porque no podía yo dejar pasar eso. No solo lo había conectado a la empresa, no solo estaba ahí por mí, etcétera, etcétera. No solo no le pidieron ningún papel porque yo lo recomendé. Entonces yo decía, debería estar agradecido y me enojé más que las otras veces. Y solo porque no me tiró un golpe, no se armó ahí la pelea. Esa vez sí me enojé más que las otras veces. Solo porque no me tiró un golpe, no se armó la pelea. Años más tarde, él llega a Cobán, ya estábamos nosotros allá en el tercer local. Y no sé cómo nos vimos. La cuestión es que nos vimos, nos saludamos, nos sorprendimos. ¿Cómo estás? Lo llevé a la iglesia y ahí en la iglesia, en el tercer local, ahí se reconcilió con el Señor, lo llevé a los pies de Cristo una vez más. No es fácil vivir en paz con todos y vivir en santidad, pero sí se puede, cuesta, pero se puede. Y por eso es que necesitamos procurar vivir en paz, y eso es cortando constantemente el mal que brota en nosotros, en cada uno de nosotros. Vamos a ver en segundo lugar, cuidado con la amargura. Cuidado con la amargura. Nuestro texto central dice, mirad bien, como diciendo, tengan mucho cuidado con la amargura, porque todavía brota en los cristianos la amargura. En unos más que otros. Todavía estamos en la carne. Por eso el texto nos advierte, mirad bien, nos está alertando, nos está diciendo, miren bien, tengan cuidado, aguas con la amargura, porque está en ustedes, está en todos y va a brotar. Por eso hay que cortarla. Dice la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12:15. Me pareció muy buena esta versión. Dice Hebreos 12:15, Nueva Traducción Viviente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne o les estorbe, dice la versión Reina Valera, a ustedes y envenene a muchos. Las obras de la carne se manifiestan más cuando no se cortan constantemente y brotan con acciones que destruyen su propia vida y va a destruir y va a envenenar a otras personas. Ese es el gran problema. Hace un tiempo estábamos hablando con un pastor, había una actividad de jóvenes y estábamos hablando con un pastor porque
nos pareció que había un desorden y estamos diciendo, ¿qué es lo que pasó? Empezamos a hacer comentarios entre nosotros, no estábamos juzgando, no estábamos criticando, estábamos comentando qué está pasando. En eso pasó un soltero de los más viejos que iba cargando unas cosas y no sé qué escuchó de lo que hablábamos, pero él compuso todo. Al regresar de dejar las cosas, nos pasó hablando pesadamente y alegándonos con un coraje. Ya venía amargado y esto hizo que brotara la amargura, el odio y el coraje en él. El otro pastor se molestó más que yo. A veces uno se sorprende cómo puede reaccionar la gente con la que uno convive, y cuando no los ha visto reaccionar de una manera uno se sorprende, pero él se molestó más que yo. En mi caso, más que molesto, me sentí ofendido, porque yo dije, ¿y este qué se cree? ¿Qué le pasa? Este soltero le fue a decir, saber que otras cosas a otros solteros de los más viejos y a un pastor. Así que nos comenzaron a ver bien feo. Y este pastor nos llegó a saludar, y más que a saludar nos llegó ofendiéndonos y alegándonos. Y se puso por un momento tensa la situación, pero vuelvo a insistir, el otro pastor estaba más molesto todavía y yo ofendido porque decía, ¿cómo puede ser esto? Nos molestamos, pero los otros se amargaron. A los otros les brotó la raíz de amargura que todos tenemos. O sea, ellos no estaban podando, cortando ese mal que todos tenemos, y aquí explotó esto. Ellos no estaban podando ese mal que brota, y honestamente les afectó y sí les estorbó. Les estorbó, les perjudicó. No solo a ellos, sino a muchos. Uno de ellos ya no está en la iglesia. Ya era conocido por ese mal que no quiso cortar, que no quiso arreglar constantemente, porque ya había brotado demasiado. Por eso el pasaje nos advierte, cuidado, miren bien, que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura que os estorbe. Cuidado con la amargura. El rey Saúl se amargó. Eso fue su tragedia. Él se amargó cuando le dieron sus 10,000. Le dieron 10,000 likes a su página y 1,000 a la de Saúl, y eso no le pareció. Se amargó. Tenía más vistas. Se amargó mucho. Y no solo se amargó, sino que desobedeció a Dios, porque nuestro texto central dice, procuren vivir en paz con todos y obedezcan a Dios. Y en obedecer a Dios, procuren estas cosas. El rey Saúl se amargó, desobedeció a Dios, Dios lo desecha, Dios mismo lo desechó como rey. Él terminó muy mal, muy mal. Y no solo afectó su propia vida, sino que afectó la de su hijo Jonatán, afectó la de su nieto. Porque si no se hubiera escuchado la noticia de que habían muerto a ellos dos, la nodriza no hubiera salido corriendo y no hubiera quedado paralítico. Van a suceder problemas en un matrimonio, en una familia, van a haber agarrones, van a haber discusiones, van a haber malos entendidos, van a haber enojos, van a haber corajes, porque hay algunos más bravos que otros. En el trabajo, por muy bueno que sea su trabajo, y aunque estén trabajando solo cristianos, van a haber problemas. Van a haber malos entendidos, discusiones, disgustos, y algunos se amargan. Por eso el texto dice, cuidado con la amargura. En su vecindario a alguien le puede amargar, le puede hacer alguna mala jugada, por molestar van a hacer algo, y eso puede amargar a alguien aunque sea cristiano. En las mismas iglesias también sucede.
porque aquí se está dirigiendo al pueblo de Dios, no se está dirigiendo al mundo. Dice, tengan cuidado, que no brote ninguna raíz de amargura. La amargura ha sacado a muchos de la iglesia. La amargura ha terminado con muchos y ya no están perseverando. Arruinó al rey Saúl y a su descendencia. O sea que no es cualquier cosa la amargura, hay que cortar porque todos tenemos ese mal en nuestra carne. Donde hay seres humanos van a haber problemas. Y se dice que el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Todos tenemos humanamente un mal que brota y muy rápido. Por eso necesitamos cortar, agarrar el machete, agarrar la piocha, agarrar la sierra eléctrica, lo que sea para cortar ese mal que brota en nosotros. Porque hay un mal que brota. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo este listado está en cada ser humano. La diferencia como cristianos es podar, cortar constantemente todo esto, porque va a crecer. Aunque ya seamos cristianos y aunque ya tengamos muchos años, todavía está ahí. Hay que cortarlo todavía. Algún día se va a arrancar desde la raíz. Pero por el momento ahí está. Hay que podar, hay que cortar. Y para eso se necesita tener una vida de oración. Si los cristianos no oran, van a tener problemas porque ha brotado demasiado ese mal y no saben cómo controlarse. Se necesita con urgencia que los cristianos sean llenos del poder del Espíritu Santo, porque si no son llenos del Espíritu Santo, van a andar en sus capacidades, en sus habilidades, y pronto va a brotar ese mal y va a perjudicarlos. Se necesita tener una vida de perdón constante. Nos van a ofender 1, 2 veces, nos van a quedar mal, nos van a mentir, van a hablar mal de nosotros, nos van a calumniar, van a hacer esto, nos van a traicionar. Y si no cortamos con ese mal, nos va a arruinar a nosotros. Cortar todos esos pensamientos de odio, de coraje, celos y pleitos, y eso se logra solamente orando. Solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Solo se logra llenándonos de su palabra, pero llenándonos de su palabra. Muchos no han cortado de sus vidas ese mal y han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Han arruinado su vida, se han envenenado ellos, se han envenenado a otros, y ese es un problema serio, es una tragedia. Por eso, en el texto del primer libro de Samuel, 18, 6 al 13, que leemos, o que leímos, ahí es donde el rey Saúl, con una amargura que ya había brotado, con una desobediencia que ya había brotado demasiado, que no fue capaz de cortar, arruinó su vida. ¿Por qué?
porque dice inmediatamente después de eso, cuando él declaró solo falta que le den el reino, él se amargó tanto que eso abrió una puerta a lo demoníaco. ¿Por qué? Porque un espíritu malo de parte de Jehová entró en él. No viene esto de parte del diablo, sino de parte de Dios. Y lo quería matar, clavándole en la pared con aquella lanza, pero dice que David lo evadió 2 veces. Vemos a David evadiendo los ataques del rey Saúl, evadiendo no solo sus ataques, sino sus palabras hirientes también, porque lo quería matar, pero Dios lo guardó a David y terminó siendo el rey de Israel por muchos años. El rey David podía amargarse también contra su padre. Razones para amargarse tenía cuando no lo invitó, cuando no le avisó, cuando venía el profeta Samuel para ungir al próximo rey. A él no lo tomaron en cuenta, a él no lo llamaron y él pudo haberse amargado. Pudo haber dejado que entrara el odio, el resentimiento, pero no dejó que pasara eso. Pudo haberse amargado contra sus hermanos, porque lo criticaban, porque lo despreciaban también, pero no dejó que eso entrara a su vida, lo cortó, lo podaba y terminó venciendo al gigante Goliat. Eso va a venir a nuestras vidas, ataques. Van a ofendernos, nos van a quedar mal, nos van a mentir, van a querer dejarnos en ridículo. Pero si nosotros aprendemos a cortar ese mal que todos tenemos, vamos a guardar nuestro corazón, vamos a guardar nuestra mente y vamos a terminar bien. Y Dios nos va a guardar. Pudo haberse amargado contra el rey Saúl porque lo quería matar, pero él aprendió a cortar todo ese mal que brota en nosotros. Van a brotar esas cosas, pero necesitamos cortar. Por eso dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura que os estorbe y con ella contaminen a muchos. Necesitamos cortar el mal que brota en nosotros. Una ofensa ha hecho que gente se vaya de la iglesia. Una ofensa pequeña. No lo soportan. Tienen grande esas ramas de amargura, de odio, de coraje, que una cosita pequeña, mínima, los hace irse de la iglesia, los hace amargarse contra Dios, contra un pastor, contra cualquier persona, y arruinan sus vidas y envenenan a otras. Por eso necesitamos cortar ese mal todos los días, guardar nuestro corazón y dejar que Dios nos lleve al final que Él tiene para nosotros. No dejemos que ninguna raíz de amargura nos perjudique y arruine nuestras vidas. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia a Dios. Hay muchas cosas que pueden hacer que una persona se amargue, se enoje, se llene de ira, de coraje, de celos. Pero yo le puedo decir que esos cristianos, aunque sean nuevos, aunque ya sean viejos en el Señor, no están cortando ese mal que todos tenemos. Nadie puede venir a decirme a mí: yo no tengo problema con eso. Es un mentiroso, es una mentirosa. Hay cosas que nos van a ofender y nos van a hacer enojar mucho. Pero si no estamos cortando ese mal, vamos a llegar a extremos que jamás pensamos llegar. Nuestro texto menciona a Saúl como un fornicario, como un profano. Despreció la primogenitura. No le interesó. O sea, él venía desobedeciendo desde el principio. Él venía con ese mal que no estaba cortando. No pasa nada. Sí pasó.
Por eso nosotros debemos aprender a través de esta experiencia mala del rey Saúl a tener cuidado con no dejar que brote más allá ese mal que todos tenemos, y especialmente la amargura, especialmente el enojo y la ira. Yo le compartí algunas experiencias. Siempre nos van a ofender, van a tratar de que salgamos de nuestras casillas para actuar en la carne, pero podemos actuar diferente. ¿Por qué? Porque estamos cortando ese mal constantemente. No vamos a actuar en la carne, no vamos a actuar bajo la motivación del enemigo. Hay veces que lo que tenemos que hacer es orar, ponerla en las manos de Dios esa situación, y Dios se va a encargar. Así que vamos a orar, que Dios nos ayude a continuar cortando ese mal y que no dejar que brote ninguna raíz de amargura. Cuidado con la amargura. Tratemos de vivir en paz con todos y en santidad. Es la recomendación que Dios nos está dando esta noche. Póngase de pie. Ahí donde está, vamos a hacer una oración juntos y pedirle ayuda a Dios. Y si usted está conectado y Dios le ha hablado, seguramente que sí le ha hablado, porque todos tenemos este mal, haga esta oración conmigo. Vamos a pedirle ayuda a Dios y vamos a cortar esas ramas que han crecido demasiado de odio, de amargura, resentimiento, falta de perdón, celos, amargos, todo eso que brota, pleitos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y diga conmigo: Padre Celestial, en esta noche yo reconozco que ese mal está en mí y brota rápidamente. Perdóname si no he cortado constantemente esas ramas de odio, de amargura, de pleito, de resentimiento y de todo mal que brota en mí. Yo sé que humanamente tengo esa capacidad para hacer lo malo, pero yo te pido que me ayudes y cortes de mí toda raíz de amargura, toda rama que ha brotado y que es mala, que puede arruinar mi vida y envenenar a otras personas. Te pido que me ayudes, Señor. Tú me comparas como un árbol, y tu palabra dice en Salmos 1:3 y en Jeremías 17:8 que soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que cuando viene el calor no es afectado, sino que da fruto, su hoja siempre está verde, y todo lo que yo haga prosperará. Ayúdame, Señor, que broten en mí cosas buenas, el fruto de tu Espíritu Santo, eso que brota en mí, las cosas buenas. Te pido que el fruto de tu Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, broten en mí. Ese es el fruto que debe brotar en mí. Y corta el fruto de la carne. Te lo pido, Señor. Ayúdame a reaccionar de una manera sabia y correcta cuando vengan ofensas, cuando hayan pleitos. Ayúdame, Señor. Te lo ruego. No quiero arruinar mi vida ni mi destino, ni arruinar a otras personas. Guarda mi corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda mi corazón, porque de él emana la vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Padre, gracias.
Oh, gracias, Padre. Guarda nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, Padre. Dios, ayúdanos a cortar el mal que brota en nosotros, Dios, y no permitir que arruine nuestras vidas. Si van a brotar cosas, Señor, que brote el fruto de tu Espíritu en nosotros, Dios. Te lo rogamos. Guárdanos, Señor, y protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rey Saúl no quiso cortar esas cosas de su vida y arruinó su destino y su vida. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase a nosotros. Hay que cortar constantemente esas ramas porque van a brotar. No lo deje, ahí después, ahí después. El ahí después nos puede arruinar. En un momentito puede explotar una persona, amargarse, ofenderse, sentir odio, decir ya no quiero saber nada, arruinarlo todo en un ratito. Que Dios nos ayude y nos guarde. Bueno, vamos a despedirnos. Recuerde que este sábado tenemos estudio bíblico. Creo que vamos a terminar con ese estudio aprendiendo a orar el sábado a las 6:30. Vamos a despedirnos y vamos a darle gracias a Dios por este buen tiempo, por su palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado en nuestras vidas. Verdaderamente tú conoces nuestro corazón, lo que hay, cómo vivimos, lo que estamos enfrentando, y te pido, Señor, que este tema, Padre, lo pongamos por obra, Dios. Ayúdanos, Señor. Te pido pues que nos lleves en paz, en bendición a nuestros hogares. Gracias te damos y permítenos estar aquí el próximo servicio. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.